Bienvenidos a este domingo segundo de Pascua, conocido también como el Domingo de la Divina Misericordia. En esta liturgia de la palabra, el Señor nos invita a contemplar cómo su victoria sobre la muerte se hace vida concreta en la comunidad de los creyentes, en la esperanza que no defrauda y en la fe que toca la llaga del resucitado. Esta palabra no es un relato del pasado, es luz que ilumina nuestro caminar cotidiano con Cristo, en medio de las puertas cerradas de nuestros miedos, de las pruebas que nos afligen y de la necesidad de comunión en un mundo fragmentado. Jesús se presenta en medio de nosotros y nos dice: la paz con ustedes. Que esta liturgia nos ayude a abrir el corazón a la misericordia que regenera, a la comunidad que comparte y a la fe que cree sin haber visto. Te invito a disponerte ahora en silencio y apertura interior. Apaga las distracciones, ponte cómodo, pero dignamente, y permite que el Espíritu Santo prepare tu alma como tierra. Escuchemos con atención la palabra de Dios, que hoy nos llama a vivir la Pascua, no solo como un recuerdo, sino como una realidad transformadora en nuestra vida diaria. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Día tras día perseveraban unánimes en el templo y partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos a los que se iban salvando. Nos encontramos en los primeros días de la iglesia en Jerusalén, inmediatamente después de Pentecostés. La comunidad primitiva vive en un ambiente judío, donde el templo sigue siendo centro de oración. Pero ya surge una novedad radical: la koinonía o comunión fraterna, inspirada en el ideal del Deuteronomio y en la práctica de Jesús con sus discípulos. En el mundo grecorromano, la propiedad privada era norma, pero aquí los creyentes encarnan un estilo de vida mesiánico, donde todo es compartido como signo del reino. El significado teológico principal es la Iglesia como sacramento de comunión trinitaria. La enseñanza apostólica, la doctrina, la fracción del pan, la Eucaristía, la oración y la comunión de bienes son los pilares que hacen visible la presencia del resucitado. No es un comunismo utópico, sino una respuesta al don del Espíritu que une los corazones. Para nuestra vida cotidiana,
Esta lectura nos desafía a vivir la generosidad evangélica en familia, trabajo, parroquia, y nos hace preguntarnos, ¿compartimos no solo bienes materiales, sino tiempo, escucha, perdón? En un mundo individualista, la Iglesia nos llama a ser un solo corazón y una sola alma. Reflexionemos, pues, cómo vivo yo esta comunión hoy. En el Salmo responsorial, volvemos al Salmo 117. Volvemos a proclamar que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Pero enfatizamos en la acción de gracias. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Este salmo parte del gran jalel judío cantado en la Pascua. Tiene un contexto histórico de acción de gracias por la liberación después de una prueba grave, posiblemente la vuelta del exilio o una victoria militar. Es un salmo de procesión litúrgica, donde el pueblo entero, sacerdotes, israelitas y temerosos de Dios, proclama la Gesed, la misericordia fiel de Yahvé. Teológicamente, es profecía mesiánica. La piedra rechazada es Cristo resucitado y este día que hizo el Señor es el domingo de Pascua, que se prolonga en cada Eucaristía. La misericordia eterna se manifiesta plenamente en Jesús. En nuestra vida de todos los días nos invita a la gratitud permanente, incluso en la enfermedad, en el fracaso o la duda, repetimos, su misericordia es eterna. Que este salmo sea nuestra oración ante las dificultades. La segunda lectura de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, reservada en los cielos para ustedes, que por el poder de Dios están custodiados mediante la fe hasta alcanzar la salvación preparada ya para ser manifestada en el tiempo último. Por eso, ustedes se alegran, aunque ahora, durante algún tiempo, tengan que estar afligidos por diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberlo visto, en quien creen sin verlo todavía y se alegran con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. Esta carta se dirige a cristianos de Asia Menor, probablemente gentiles convertidos, que viven como exiliados en un entorno hostil, bajo presión social y posible persecución. Estamos hablando de los años 60 al 90 después de Cristo.
Por eso el lenguaje es de consuelo y exhortación, típico de la literatura epistolar cristiana primitiva. Teológicamente, el centro es la regeneración, nuevo nacimiento, por la resurrección. La misericordia de Dios Padre nos da una esperanza viva, una herencia celestial custodiada y una fe probada como oro en el crisol. La alegría pascual coexiste con las pruebas. En nuestra vida diaria, esta palabra se aplica ante el estrés, la enfermedad o la duda. Esta lectura nos recuerda que nuestras pruebas purifican la fe. Amamos a Cristo sin verlo físicamente, pero lo tocamos en los sacramentos y en el prójimo. Pregúntate, ¿cómo vives tú esta esperanza viva hoy? El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». A los 8 días estaban otra vez los discípulos en casa y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «La paz con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Jesús hizo en presencia de los discípulos muchos otros signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. El Evangelio de San Juan, escrito hacia el año 90 y 100 después de Cristo, se dirige a comunidades cristianas que enfrentan la separación de la sinagoga y el escepticismo. El primer día de la semana evoca la creación nueva. Las puertas cerradas reflejan el miedo real de los discípulos ante las autoridades judías tras la crucifixión. Este pasaje es conocido como el Pentecostés joánico.
Jesús da el espíritu y el poder de perdonar pecados, es decir, la institución del sacramento de la reconciliación. Las llagas visibles confirman la identidad del resucitado. Es el mismo crucificado, ahora glorioso. Tomás representa al creyente que necesita ver, pero la bienaventuranza final es para nosotros. Dichosos los que no han visto y han creído. El Evangelio entero está escrito para suscitar esta fe que da vida. En lo cotidiano, Jesús entra en nuestras puertas cerradas, miedos, dudas, pecados, y nos regala paz, misión y misericordia. En el trabajo, la familia o la parroquia, somos enviados a perdonar y a creer sin ver. Pregúntate, ¿reconoces tú al Señor en la Eucaristía y en el hermano que sufre? Meditemos. Las lecturas de hoy tejen un tapiz pascual de comunión, misericordia y fe. La comunidad del libro de los Hechos nos muestra que la resurrección genera un estilo de vida nuevo, no posesión, sino compartir, no aislamiento, sino koinonía, comunión. El Salmo nos inunda de gratitud por la misericordia eterna de Dios. La carta de San Pedro nos asegura una esperanza viva que resiste las pruebas, y el Evangelio nos presenta a un Jesús que no reprocha la duda de Tomás, sino que la acoge y la transforma en confesión de fe. Señor mío y Dios mío. En nuestra vida diaria esto significa vivir la Pascua en lo ordinario, en la mesa familiar donde partimos el pan y compartimos preocupaciones, en el trabajo donde perdonamos ofensas y damos testimonio de paz, en la comunidad parroquial donde la Eucaristía nos hace un solo corazón. Las pruebas económicas, emocionales, sociales, espirituales, no son el final, sino el crisol, donde la fe se purifica como oro. Pregúntate en silencio, ¿estoy viviendo la comunión que los primeros cristianos vivieron o me encierro en mis miedos? ¿Confío en la misericordia que regenera mi esperanza aunque no vea aún los frutos? ¿Creo sin haber visto, tocando la llaga de Cristo en los sacramentos y en el pobre? Deja que estas preguntas penetren tu corazón y te lleven a una conversión más profunda. Señor Jesús resucitado, que entraste en la habitación cerrada de los discípulos trayendo paz, entra hoy en las estancias cerradas de nuestro corazón. Te damos gracias por la comunión que nos regalas en tu iglesia, por la esperanza viva que nace de tu resurrección y por la misericordia que perdona nuestros pecados. Te suplicamos, regenera nuestra fe cuando dudamos como Tomás. Ayúdanos a compartir lo que tenemos, a partir el pan con alegría y a proclamar tu misericordia eterna. Comprométenos, Señor, a ser testigos de tu paz en el mundo, a perdonar como tú nos perdonas y a creer aunque no veamos.
tu Espíritu, soplado sobre nosotros, nos haga comunidad viva, esperanza activa y fe ardiente. Ahora, entremos en un momento prolongado de silencio interior. Deja que la palabra resuene en tu alma. Repite interiormente la frase del salmo responsorial que acompaña en tu contemplación. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Permite que Jesús se presente en medio de ti, que muestre sus llagas y te diga, la paz contigo. La palabra de hoy no termina aquí. Exige una respuesta concreta. Como los primeros cristianos, practiquemos la comunión. En la familia, dedica un tiempo diario a compartir la palabra y orar juntos. En el trabajo, sé generoso con el tiempo y los recursos, ayudando al colega que sufre. En la comunidad religiosa, participa activamente en la Eucaristía Dominical, en obras de caridad. En tu barrio, en tu vecindario, visita al enfermo o al solitario, llevando la paz de Cristo. Como Tomás, convierte la duda en confesión de fe. Acércate al confesionario esta semana y proclama, Señor mío y Dios mío, en la adoración eucarística. Que esta acción sea semilla de conversión cotidiana. Los padres y doctores de la Iglesia iluminan estas lecturas con profundidad. San Juan Crisóstomo, comentando Hechos 2, nos dice: la comunión de bienes era el fruto del amor que encendía el espíritu. No había pobres ni ricos, todo era de todos, como en el cielo. Esto nos recuerda que la iglesia primitiva no es un ideal lejano, sino modelo para hoy. San Agustín sobre el Evangelio reflexiona sobre Tomás. La incredulidad de Tomás nos beneficia más que la fe de los otros, porque su duda nos confirma la resurrección. Y añade, tocó y creyó. Nosotros creemos sin tocar y somos más dichosos. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz nos enseñan que la fe probada en las noches es camino de unión con el amado invisible. Más cerca de nosotros, San Juan Pablo II, al instituir el Domingo de la Divina Misericordia, nos recuerda que la misericordia es el segundo nombre del amor. Y en el Evangelio de hoy ve el culmen de la revelación pascual. Santa Faustina Kowalska, en su diario, escucha a Jesús. La humanidad no encontrará paz hasta que se vuelva con confianza a mi misericordia. Sus visiones iluminan cómo las llagas de Cristo son fuente inagotable de gracia para los que dudan. Y el Papa Francisco, en sus homilías pascuales, insiste: la comunidad cristiana no es un club de perfectos, sino un hospital de campo,
donde todos somos sanados por la misericordia. Estos autores nos invitan a leer las Escrituras no solo con la mente, sino con el corazón contemplativo. El mensaje central de este domingo de la Divina Misericordia es claro. Cristo resucitado forma una comunidad de comunión, regala una esperanza viva y bendice la fe que cree sin ver. Hoy el Señor nos invita a la conversión. Dejemos que su misericordia transforme nuestros miedos en paz, nuestras dudas en confesión y nuestro individualismo en un compartir evangélico. Lleva esta palabra como semilla que germina en la vida diaria, en cada acto de perdón, en cada Eucaristía, en cada gesto de solidaridad. Confía en Dios, que añade cada día al número de los salvados. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.